Buenos días, muchísimas gracias por acompañarme. Un feliz cumpleaños para el señor Jorge Bernal. Y bueno, nuevamente aquí para seguir profundizando y seguir eh, acompañando y llenando de conocimientos a todos. Como ustedes saben, pues ya empezamos a hablar más de la aplicación de los conceptos teóricos y en el día de hoy pues estamos pasando a la aplicación de los tipos de bola según su composición interna. Ya la semana pasada hicimos la aplicación según su composición externa o composición química, que tiene que ver con las coberturas. Entonces, hoy vamos a profundizar y aprender conceptos básicos y recomendaciones para la elección de bolas y del arsenal según su composición interna. ¿Ok? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a la Federación y gracias a todos ustedes por el apoyo. Hemos recibido una respuesta muy positiva. Sé que estamos haciendo lo mejor. De nuestra parte, pues siempre poniendo nuestro mejor pie adelante y la iniciativa para brindarles a ustedes la información más completa y verídica para que todos podamos seguir aprendiendo, lo cual es evidente que nos está yendo muy bien porque pues todo el feedback, todo lo que hemos recibido ha sido muy positivo. Bueno, entonces... Carlos, qué pena. Bueno, Okay. Carlos, mil gracias. Lindo detalle y a toda la federación, mil gracias. Lo llevo conmigo, gracias. No, con muchísimo gusto. Que la pases muy, muy, muy feliz. Gracias. Bueno, entonces, para empezar, no sé si hay algunas personas que no estuvieron en todas las 4 charlas que ya llevamos. Entonces vamos a hacer como un recuento de lo que tiene una bola o la composición interna de una bola de bowling, para que cuando toquemos los términos, por lo menos sepan de qué estamos hablando. Entonces, la composición interna de una bola de bowling sí, tiene un pin localizador, que lo vamos a ver en una gráfica a continuación. ¿Cuál es en la bola? ¿Okay? ¿Qué significa? Recordemos que el pin localizador nos ubica el eje vertical del núcleo. ¿Okay? ¿Cuál es el centro de gravedad? ¿Sí? Que también está marcado en la superficie de la bola para que tanto jugador como perforador sepan dónde está distribuida la masa y el peso de la bola. Y el PSA o el eje preferido de giro, recordemos que por muchos años se utilizó el término de más vías, pero realmente el término adecuado es el de PSA, ya que por tener un eje preferido de giro, se genera un imbalance y eso es lo que realmente traduce más vías. Pero entonces, para que sigamos con el lenguaje apropiado y universal, entonces nos referimos a ese punto que lo vamos a ver también como PSA. ¿Ok? También en la parte interna está el núcleo, está la capa de relleno o capa intermedia o el core, como se le conoce, y la cobertura, lo cual es la superficie de la bola. ¿Ok? Y los términos más científicos o que nos importan más a la hora de escogencia de bola en cuanto a su reacción, pues está el diferencial, el radio de giro y el diferencial intermedio o su asimetría. ¿Ok? Entonces, la composición interna, como dije, está el pin que viene marcado en un círculo de otro color, un color bien llamativo de varios colores en cada bola. Y como se dan cuenta, pues nos ubica el norte o el eje vertical del núcleo. El centro de gravedad, cada marca, cada casa de bolas le hace una marca diferente, pero esta es la segunda marca después del pin. Ok, en este caso, pues es como esa estrella que está ahí. Y el PSA, que solo se marca en bolas asimétricas, es la tercera marca. Generalmente en línea puede estar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, porque a la hora de hacer las bolas, como lo vimos en el video de la charla anterior, pues puede quedar un poco más distribuido hacia un lado hacia el otro, pero es la tercera marca y está muy definida, entonces eso es lo que nos ayuda a distinguir si es una bola simétrica o asimétrica. ¿Okay? En la parte haciendo como una radiografía
de la parte interna de la bola. Entonces sabemos que la cubierta o el cover stock es la parte que más, pues la única que podemos ver a la hora de jugar. Está el núcleo como tal, que es la parte más pesada en muchas de las bolas, y la parte de relleno, que generalmente tiene un color claro o blanco. Y recuerden que las bolas que no tienen esa capa intermedia de relleno tienen un radio de giro más alto. Se inventó, se logró poner esta capa y este material de baja densidad para rellenar la bola, buscando que se pudiera reducir el valor de radio de giro. ¿Ok? Entonces hablemos brevemente de lo que son las características de los tipos de radio de giro. Si el radio de giro es bajo, la pelota gira más rápido. La pelota, al entrar en un giro mucho más temprano, pues va desgastando o quemando su energía más cerca del jugador o cerca de la línea de foul. Generalmente tienen núcleos en cuanto a masa y en cuanto a dimensiones más grandes, y generalmente, o la mayoría de bolas con radio de giro muy bajo son las bolas asimétricas. ¿Ok? Por el contrario, las bolas de radio de giro alto no desgastan su energía tan temprano porque no están girando tan rápido, giran al contrario más lento. Generalmente tienen el núcleo más pequeño y avanzan más en distancia desde la línea de foul hacia los pines antes de hacer hook. ¿Ok? Entonces esas bolas retienen mayor energía. Los valores, yo me equivoqué en la charla que hicimos, estos son adecuados, no hay que cambiarlos. Este es el rango aprobado por la USB-C. En cuanto al radio de giro, cuando es bajo, está entre 2,46 y 2,57. Radio de giro medio es 2,57 a 2,68, esos son los límites. Y radio de giro alto de 2,68 a 2,800. ¿Ok? Entonces ya pasamos a ver las recomendaciones, ¿sí? De cuándo debemos usar bolas de radio de giro de una característica u otra, según las características de la pista o del aceitado al cual nos estemos afrontando o enfrentando. ¿Okay? Entonces, como característica general, a través de las investigaciones que hemos logrado y a través de la información que pude obtener a través de Kegel, podemos generalizar de que entre más pegado a la canal derecha, recordemos que siempre hablamos en términos de jugadores diestros y timing de 5 pasos cuando hablemos de juego físico. Entonces, para los zurdos sería opuesto, pero entre más pegado al canal derecho se quiera jugar, típicamente se van a querer usar bolas de radio de giro de valor más bajo. ¿Ok? A medida que ya nos vamos desplazando, que la línea de tiro nos toque corrernos un poco más hacia la izquierda, hacia el centro de la pista o incluso más cerca del canal izquierdo, se recomienda utilizar bolas de radio de giro más alto. ¿Ok? La excepción, ¿sí? Como siempre, esto solo es un punto de vista, es generalizado, es lo que más se ha utilizado, pero siempre hay excepciones. Entonces, como dijimos el lunes, la característica constante en la cual nos debemos siempre centrar para la toma de decisiones es qué tanta fricción existe en el patrón y en las pistas. Recordemos que hay fricción ya, por decirlo así, de fábrica, según la característica de la pista, o qué tan viejas sean las láminas de las pistas, porque pues ya tienen una topografía que determina cómo se va a comportar un mantenimiento. ¿Ok? También qué tipo de aceite o de aceitado, y obviamente lo que esté pasando a medida que se desgaste el mantenimiento. Entonces la excepción sería si la fricción en la pista o el mantenimiento es bastante alta. ¿Ok?
por ejemplo, un aceitado corto, donde la mayoría de la pista realmente tiene fricción, no hay tanto aceite. O si el jugador posee muy baja velocidad, ¿ok? Si es baja velocidad, pues obviamente no necesitamos una bola con radio de giro tan bajo, ¿sí? Porque va a empezar a leer muy temprano, se va a desgastar y no va a tener energía, ¿ok? Para que ustedes entiendan, cuando nosotros damos los valores de radio de giro, los límites aprobados por la USB-C, si ustedes van y ven el valor que se les da en cada caja de la bola, ya viene con su valor de radio de giro y diferencial, las casas de bolas utilizan el valor mínimo, ¿ok? Como referencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si una bola dice que tiene radio de giro 248, es porque ellos se centran que ese es su radio de giro mínimo, ¿ok? El límite que da la USB-C es el radio de giro sumado con su diferencial, ¿ok? Entonces, pues para que no haya confusión, cuando ustedes ven la caja en la que viene la bola, es el radio de giro mínimo, ¿ok? Entonces, una vez más, entre más a la derecha queramos jugar, radio de giros bajos en el valor de la bola, y a medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda podemos incrementar el radio de giro, ¿ok? Si hay mucha fricción no necesitamos radio de giros tan bajos, y si tenemos velocidades muy bajas o muchas revoluciones, pues podríamos utilizar radio de giros más altos como excepción, ¿ok? El diferencial, ¿ok? Cuanto mayor sea el número de diferencial, recordemos que es la diferencia entre qué tan alto y qué tan ancho sea el núcleo de la bola, ¿ok? Entre más alto sea el número de diferencial, pues más potencial de flare tiene esa bola, ¿ok? Y tiene un movimiento más brusco o más angular, se denomina, al cambio de dirección de la bola en la pista. Al contrario, cuando sea menor el número del diferencial, pues menos hook o flare quiere hacer la bola y presenta un movimiento más sutil o más en forma de arco en la pista, ¿ok? Como lo dije el día lunes o en anterioridad, el valor de potencial de hook o gancho que tiene la bola en pulgadas se puede relacionar con el número del diferencial, ¿ok? Si el diferencial de una bola es 0.048, pues más o menos quiere hacer un hook de entre 4 y 5 tablas, ¿ok? Por eso es que para nosotros es muy importante que las personas entiendan que lo que ven en televisión es simplemente un resultado de las condiciones en las que ellos están jugando, porque las luces del escenario hacen que se magnifique un poco la fricción, entonces los jugadores tienden a hacer mucha más curva o hook, a abrir mucho más los ángulos, ¿ok? Entonces eso simplemente es una manera, una herramienta de que ellos tienen para atacar este aceitado, pero seguramente durante la semana que no está televisado se dan cuenta que juegan en líneas mucho más directas. Entonces, en Kegel siempre como que tratamos de hacer entender a la gente que querer hacer que la bola haga mucho recorrido o mucho hook no siempre es lo óptimo. Líneas un poco más directas van a acomodarse mejor a la mayoría de los jugadores y va a ser muchísimo más efectivo, ¿ok? Entonces eso es una buena recomendación que les puedo hacer. Como recomendación para elegir las bolas, según su diferencial, ¿ok? Se recomienda utilizar las bolas cuyo núcleo posea un diferencial más alto cuando la línea de tiro tenga un ángulo más abierto. Eso quiere decir cuando queramos ir más de izquierda a derecha o cubriendo o atravesando más tablas en la cabecera, ¿sí? Si yo quiero hacer un lanzamiento desde la 18 y quiero abrirla hasta las 5, eso es una línea de tiro bastante abierta. Entonces, si yo quiero hacer ese lanzamiento, seguramente voy a necesitar una bola con un diferencial más alto. Si por el contrario, yo quiero hacer un lanzamiento más bien paralelo, ¿sí? Quisiera utilizar bolas de diferencial más bajo para que el cambio de dirección no sea tan brusco.
La excepción a esta regla sería si la fricción en la pista es bastante alto o si hay muchísima fricción en el mantenimiento. Por ejemplo, en mantenimientos cortos. No quisiera utilizar bolas de diferencial que quisieran cambiar de dirección tanto cuando la fricción es muy alta, ¿ok? O cuando el jugador tiene muchos RPMs, ¿ok? O cuando hay muy poca velocidad, ¿ok? Si existen alguno de esos elementos, lo que quisiéramos son bolas que fueran un poco más dóciles, que no quisieran cambiar tanto de dirección, entonces buscamos diferenciales más bajos como excepción, ¿ok? El diferencial intermedio es qué tan asimétrica o qué tan asimétrico es un núcleo asimétrico, ¿ok? Hay núcleos asimétricos que son bastante compactos, entonces tendrían un valor de diferencial intermedio más bajo, y otros que son bastante elaborados, que son, se ven raros y tienen un poco de formas y son más altos que anchos, pues ese tendría un valor de diferencial intermedio más alto. Entonces, cuanto más alto sea la simetría de ese núcleo, pues más brusco va a ser el cambio de dirección, ¿ok? Obviamente, lo que siempre hemos dicho es que el núcleo trata de llegar a una posición estable, ¿ok? Y pues entre más diferencial intermedio tenga, pues más se tarda en llegar a su punto de estabilidad, ¿ok? Sería mucho más rápida la respuesta de ese núcleo a la fricción, ¿ok? Que las bolas simétricas, por decirlo así, ¿ok? Entonces, ya pasamos a hablar de la aplicación de todos estos conceptos, ¿ok? Ya les di algunos tips, algunas reglas de acuerdo a nuestra experiencia en qué tipo de bolas se debe usar para la línea de tiro, pero entonces ahora pasemos a hablar de las condiciones que podemos encontrar. Entonces, en el aceitado fresh o cuando se aceita y se inicia una ronda, el inicio de la ronda, recordemos que es donde más concentración de aceite hay en la cabecera o en la parte frontal de la pista, y hay mayor fricción en el remate porque pues si la máquina está haciendo bien su trabajo, lava y seca el remate, entonces no hay nada de aceite, ¿ok? La integridad del patrón quiere decir que la gráfica que nos muestran antes de jugar, pues tiene esa forma al 100%, porque está recién puesta ahí. Y con cada paso de cada bola, incluso en calentamiento y prácticas, se va afectando la integridad de ese patrón. Pero al empezar, la integridad de ese patrón está al 100%. También es importante recalcar que es donde más cambio de dirección debe haber o hay cuando la pelota sale del patrón. Obviamente, como hay más concentración de aceite y no hay nada de aceite en el remate, pues la bola va a querer hacer un cambio de dirección muchísimo más rápido. Esos son los factores que debemos tener en cuenta para entender por qué debemos escoger y qué tipo de bolas debemos escoger. ¿Ok? Entonces, recomendaciones de bolas según su núcleo. Para el inicio de ronda o fresh, recomendamos bolas de núcleo simétrico con radio de giro bajo y diferencial alto. ¿Ok? La razón de esto, ¿ok? Es porque núcleo simétrico es el movimiento más predecible, lo cual va a contrarrestar que el cambio de dirección que quiere hacer la pista o la pelota saliendo del patrón en la pista, ¿sí? Como quiere que sea brusco, pues el núcleo simétrico lo va a hacer mucho más dócil, ¿ok? Como hay tanta concentración de aceite al frente, seguramente la bola va a salir muchísimo más disparada, entonces nos apoyamos en diferenciales más altos para que se frene, para que la bola entre en roll y sea mucho más predecible su movimiento. ¿Ok? Todos estos valores, obviamente, como lo dijimos en el lunes, varían dependiendo de la caracterización del jugador, ¿ok? De qué tipo de jugador soy, si soy dominante en revoluciones o dominante en velocidad, ¿ok? Y también del mantenimiento en el que estoy jugando. Por ejemplo, se recomienda radios de giro de menor o igual valor a 2.50 y el diferencial mayor o igual a 0.050
y estos valores se toman en bolas de 15 libras en la industria. ¿Ok? Entonces, para iniciar en el fresh, radios de giros menores o iguales a 250 y diferenciales mayores o iguales a 0.050 en bolas de 15 libras. La excepción sería para jugadores de velocidad y revoluciones bajas, ¿ok? Como lo dijimos el lunes, menores o iguales a 14 millas para los hombres y menores o iguales a 13 millas para las mujeres. En este caso se podría utilizar bolas de radio de giros más altos y diferenciales más bajos para contrarrestar el cambio de dirección, ¿ok? Entonces ya por lo menos tenemos una buena idea, una buena noción. Podemos ir, una vez que ya están reabriendo los escenarios, podemos hacer un poco la tarea y mirar, bueno, qué bolas normalmente me ruedan bien a mí en el fresh, y cuando miremos los números nos vamos a dar cuenta que seguramente están en este rango. Entonces ya no es secreto de por qué esta bola me funcionó bien y esta otra no, ¿ok? Sería un buen ejercicio para empezar a probar el arsenal con el que vienen jugando y empezar a identificar en qué parte de la pista y en qué mantenimiento o en qué etapa del mantenimiento se desempeña mejor cada bola. Esto les va a abrir mucho los ojos y se van a dar cuenta que puede que tengan huecos en el arsenal, entonces ya tienen una mejor necesidad de llenar el hueco en vez de estar comprando bolas que sean muy similares, o tienen bastantes bolas similares, entonces se dan cuenta de que pues tienen ese otro tipo de necesidad. ¿Okay? Pasamos a hablar de la transición. La transición inicial se evidencia cuando la cabecera y parte de la parte media de la pista se empieza a secar, debido a que, como dijimos, las coberturas reactivas absorben parte del aceite y parte del mismo aceite se va depositando en el remate o en la parte de atrás de la pista. Entonces ya empiezan a desgastar más energía las bolas y no tienen tanta energía en el remate, entonces se hace menos pronunciado el cambio de dirección. ¿Ok? Siendo estas las características, las recomendaciones para jugar con bolas en transición: necesitamos bolas para que pasen más limpio en la cabecera, conserve un poco más de energía y nos permita, nos ayude a que haya un cambio de dirección más pronunciado. ¿Okay? Para este caso, para la primera transición, recomendamos bolas de radio de giro entre 250 y 255 y diferenciales mayores o iguales a 0.50, de acuerdo también a las características del atleta. ¿Por qué se mantiene un diferencial más alto? Pues dijimos que se va a desgastar más temprano la bola, seguramente va a haber un ajuste más hacia la izquierda o manteniendo la misma línea de tiro, pero es menos pronunciado el cambio de dirección, entonces mantenemos la necesidad de diferenciales más altos para que nos ayude a que haya más cambio de dirección. Entre más alto el diferencial, mayor cambio de dirección potencial de la bola. Entonces nos seguimos apoyando en ese valor para que haya un cambio de dirección bastante pronunciado, y simplemente cambiamos el valor del radio de giro para que sea ya no menor, sino 250 o más, para que la bola naturalmente, por sus características, ayuden a que avance un poco más y no se desgaste tanto en la fricción que se está presentando en la cabecera y en la mitad de la pista. ¿Ok? Y los mantenimientos ya gastados, por ahí línea 4, 5, 6, seguramente en la 6, de una ronda de 6 líneas, ¿ok? Son mantenimientos que ya están gastados o burn, ¿ok? Y ya se evidencia obviamente que la cabecera y la mitad de la pista, ambas están bien secas, debido a que las bolas ya absorbieron muchísimo el aceite en la línea de tiro. Recordemos que la mayoría de los jugadores empiezan como por la misma zona, entonces pues es donde más tráfico hay y se desgasta más esa parte del patrón, entonces se evidencia una fricción muchísimo más temprana y incluso se absorbe la parte media de ese mantenimiento. ¿Ok? Entonces, al haber más fricción temprano, como ya dijimos, se desgasta, se pierde la energía y es muy difícil que la bola pase sobre la línea de tiro deseada. ¿Sí? Ya va a tener mucha dificultad la bola en pasar sobre esa línea de tiro, entonces tenemos que hacer ajustes. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones para jugar el burn o para jugar los finales de rondas? Y yo sé que hay muchos jugadores que tienen problemas cuando se juegan rondas, por ejemplo, en el selectivo, que son de 8 líneas, pues hay otra transición más, se vuelve más gastado y como que nos perdemos porque realmente ya el patrón no es el mismo con el que iniciamos. Entonces, para jugar el burn, lo que se necesita es que el radio de giro sea incluso más alto para que nos ayude por sus características la bola a que pase y avance más, ¿sí? A que ruede o patine más distancia antes de empezar a hacer hook. Entonces necesitamos valores de radio de giro mayores o iguales a 2.55 y diferenciales mayores a 0.35, ¿ok? ¿Por qué se bajó ese valor de diferencial aquí? No se supone que entre más a la izquierda debemos utilizar bolas con mayor diferencial. Bueno, depende del ajuste, ¿ok? Depende de si se cambia o no la línea de tiro. Hay jugadores que, como ya lo dijimos, son más cómodos manteniéndose en la misma zona sin moverse mucho a la izquierda porque pues obviamente no son tan buenos, no han practicado suficiente, entonces quieren mantener la misma línea de tiro, mientras que habemos otros que nos gusta irnos más a la izquierda, cambiar la línea de tiro. Entonces eso va a determinar el ajuste que queramos hacer con las bolas respecto a su diferencial. ¿Ok? Si se quiere mantener la misma línea de tiro, no irse para la izquierda, sino más mantener una línea de tiro más directa, entonces se puede utilizar bolas de diferencial más bajo. Ya subimos el valor de radio de giro, ya vamos a tener en la mano una bola que quiera avanzar más, entonces como hay tanta fricción en la pista, ahora queremos que no quiera cambiar tanto de dirección porque ya hay demasiada fricción que va a hacer que la bola quiera cambiar de dirección. Entonces hacemos el ajuste de radio de giro más alto para que pase más limpio y le bajamos el diferencial para que el cambio de dirección sea muchísimo más sutil. ¿Ok? Si nos vamos más a la izquierda, si cambiamos la línea de tiro a un ángulo más interno, entonces podemos utilizar bolas, como ya dijimos, con radio de giro igual o mayor a 2.55, pero la diferencia es que el valor del diferencial en este caso puede ser medio o alto, de acuerdo a la caracterización del jugador. Si una persona sin mucho poder, o sea, sin muchas revoluciones, se va a la izquierda porque definitivamente no pudo mantener la línea de tiro, pero como no tiene tantas revoluciones para ayudar al cambio de dirección, puede irse a una bola de radio de giro alto, pero con diferencial más alto. Mientras que si es una persona que posee mucho más poder en su ADN, posee muchos más giros, pues va a necesitar una bola de radio de giro alto para que avance, pero el diferencial más bajo para que no cambie de dirección tan brusco, ya que, como lo he dicho varias veces, hay mucha fricción en la pista. ¿Ok? Entonces, estos son más o menos las recomendaciones de acuerdo a los valores del núcleo de radio de giro y diferencial. ¿Ok? Vamos a dar paso a las preguntas. Antes de eso, vamos a hacer la dinámica de hoy un poco diferente, ya que pues como Gira y muchas otras personas han dicho que no han tenido suerte en el quiz, porque pues yo tampoco era muy bueno tomando quizzes, entonces vamos a hacer al terminar la charla una publicación en nuestras redes, ¿ok? Entonces, para ganar necesitamos que sigan las redes sociales de Bowling, de TNT Bowling. Necesitamos que le den like a la foto, todavía no ha sido publicada, pero va a ser publicada después de la charla. Y comenten en la publicación por qué deben ser los ganadores de una sesión en privado con TNT y sus embajadores para hacerles una asesoría, para darles su espacio y responder cualquier inquietud que tengan. Entonces, recuerden darle like a la foto, seguir las páginas y comentar por qué deben ser los ganadores. Y el lunes, en la próxima charla, estaremos anunciando los ganadores de esta dinámica. ¿Ok? Entonces, demos paso a las preguntas y muchísimas gracias pues, por su tiempo. A ver, ya voy a decirle, deme un segundito, no tenemos en este momento preguntas. Carlos, buenos días. ¿Alguna pregunta de alguien? Bueno, ya tenemos la primera pregunta. María Pérez. Carlos, no sé, o sea, yo no soy una experta
en esto de la cuestión de la fricción de las bolas, etcétera. Okay. Pero yo acepto, o sea, yo entiendo todos los conceptos que estás diciendo, siempre y cuando fueran aceitados parejos como eran antes. Pero ¿cómo maneja uno, por ejemplo, que desde el comienzo ya uno sabe que hay la pendiente tanto de frente como de lado a lado? O sea, que ya uno está trabajando un aceitado menos aceitado en los bordes, por ejemplo, y más aceitado en el centro, más aceitado en la cabecera y menos aceitado, o sea, volumen de aceite al final del aceitado. O sea, que ahora nos añadieron un factor más que nos complica, digamos así, la vida, porque antes manejábamos aceitados parejos, entonces era muy fácil, uno ya sabía, la zona derecha se secó, me paso para la izquierda o cambio de bola o lo que sea. Pero es que ahora, ¿cómo hacemos con esa especie como de montaña que tenemos en los aceitados de ahora? O sea, el desnivel que hay que antes no se manejaba. Gracias. Con gusto. Es muy válido el comentario. Es evidente que hoy en día y año tras año el ajuste a los aceitados ha sido incrementar el volumen. Son aceitados que, por ejemplo, estamos revisando los mantenimientos que hay y lo que antes se le denominaba cortos tenían valores de volumen un poco más bajos, pero hoy en día son casi el mismo volumen, ¿sí? Entonces estamos metiendo el mismo, la misma cantidad de aceite, tanto en 45 o 50 pies como en 35, ¿sí? Eso hace que pues se sienta que como que el aceite es más pesado, como que la bola sale más disparada. Entonces por eso es que nuestra recomendación es ponerle muchísimo más cuidado desde el inicio, ¿sí? Utilizando bolas que sean muchísimo más predecibles, ¿ok? Entonces, al utilizar una bola simétrica sólida, ¿sí? Con diferencial alto y radio de giro bajo, te va a dar una noción o te va a dar una lectura de pista muchísimo más constante. Entonces, al tú siempre lanzar esa bola al principio, ¿sí? Vas a saber qué tipo de ajuste hacer, porque es que realmente el bolo en el sentido de lo que tú estás diciendo, que cuando agarra me voy para la izquierda y cuando no me agarra me voy para la derecha, eso no ha cambiado. Simplemente tienes que buscar la zona en donde tu tiro haga ese tipo de gráfica, ¿sí? Entonces, si yo lanzo, ¿sí? Y por decir algo, estás utilizando la referencia de la flecha 2 o la tabla 10 y no agarra, igual te debes correr más hacia la derecha hasta que encuentres un punto de flexión. Tal vez en casos particulares no hay fricción hacia la derecha, entonces vete más hacia el centro de la pista donde estés más cerca del pocket o del paquete, pero igual tienes que encontrar el punto en donde veas que la bola tiene reacción y te ajustas como siempre lo has hecho de acuerdo a eso. Simplemente con estas herramientas lo que estamos tratando es de hacerlo más simple para que encuentres visualmente un movimiento de la bola en la pista más predecible y te facilite los movimientos, porque tienes toda la razón, los mantenimientos se han hecho un poco más asimétricos también, entonces los ajustes son un poco más o menos casuales, ¿sí? Pero con las recomendaciones que te hemos dado, mirando los valores, mirando la cobertura, mirando la superficie, seguramente vas a conseguir un dibujo en la pista más predecible y te vas a poder ajustar mucho más fácil. Tal vez no te permita mantenerte en tu zona de confort, pero sí vas a poder buscar el tipo de reacción deseado y te vas a poder ajustar a él. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Esperanza Córdoba. Esperanza Córdoba ya no está como por ahí. Uy, ¿quién ataca? Esperanza Córdoba. Bueno, mientras llega doña Esperanza, sigamos con Gira. Gira Perea. Gracias. Carlitos, uno ve en unas gráficas de mantenimiento que hay una zona, la primera zona de la pista, digamos, tiene aceite hasta determinado punto,
tiene una disminución del aceite y vuelve y aparece como una carga de aceite parecida a la del inicio. Para la escogencia de la bola con que jugar, uno debe tener en cuenta más la zona próxima a la línea de foul o la que es de llegada hacia los pines. Porque al inicio tendría que tener en cuenta una bola que tenga un tránsito limpio para que haga el hook donde yo quiero. Pero si miro la otra parte que tiene el aceite, ahí como que queda uno descontrolado porque es otro diagrama distinto para que entre la bola. Correcto. ¿Cuál de los dos debe tener uno en cuenta mejor? Ok, Gira, es excelente pregunta y parte de la razón por la que me motivé a colaborar con la federación es porque el proceso de aprendizaje que tenemos programado es evolutivo, ¿ok? Yo lo que sé es que vienen unas charlas con Rubén Chiragosian o hay unas charlas programadas en cuanto a mantenimientos como tal de cómo leer las gráficas, ¿ok? Entonces, sin tocar los temas que van a exponer directamente en esas charlas, lo que te puedo recomendar es que en este momento con los conceptos que hemos aprendido, puedes utilizar la bola simétrica, sólida, de diferencial alto para empezar, pero si evidentemente no es suficiente porque hay como más aceite en otra zona y se dispara un poco más la bola, pues cambia una bola que tenga que ruede más temprano, ¿sí? Entonces ya sería diferenciales muchísimo más alto y radio de giro más bajo y asimétrica, ¿sí? Entonces algo que ayude, lo que estamos buscando simplemente es que la bola ruede temprano y si cuando yo lanzo en ese tipo de mantenimiento que estás describiendo no me rueda lo suficientemente temprano y le paso la hora, igual no se frena lo suficiente, pues tengo que ir a una bola que quiera frenarse más temprano, que sería una asimétrica, ¿sí? Entonces, la invitación es a que tengamos más herramientas, pero no queramos ser más cerrados y que solo funciona esto porque es más fácil perderse si no somos de mente abierta. Simplemente el bowling no ha cambiado, solo vamos a tener más herramientas. Y si yo literal lo primero que veo es que la bola no se frena, pues necesito una bola que se frene, que tenga un núcleo más grande y de cobertura fuerte también, y cambio esa bola. Ya cuando hablemos o nos expongan literalmente cómo leer las gráficas o qué es lo que está pasando en la para que el balón use la barra. En la construcción de los mantenimientos, pues vamos a tener incluso más herramientas de descifrar ese rompecabezas, ¿ok? Entonces, es muy válido, seguramente vamos a tener más respuestas, pero no me quiero adelantar con mucha terminología y muchas toma de decisiones porque obviamente tú has competido a nivel internacional, pero hay mucha gente que todavía no está lista para recibir más información. Entonces, mi solución al día de hoy que te puedo dar es busca una bola que frene lo suficientemente rápido cuando veas ese fenómeno. Si no se frena la bola, necesita una bola más agresiva. Ok, gracias, porque lo que me queda claro es que eso va a depender de las condiciones del momento. O sea, soy la que tengo que identificar cómo se van a mover sabiendo que están las dos circunstancias. Y con base en eso hacer la decisión. Claro, okay. Entonces, pero lo que o sea, no es una camisa de fuerza casi que la regla que estamos viendo. Exacto. Entonces es una herramienta, pero no podemos dejar de ser reactivos. Lo dije la otra vez, es un deporte reactivo. Yo lanzo y no se frenó, le echo a Abralon. Lanzo y no se frenó, cambio una bola más agresiva. Okay. ¿Sí? Pero ya por lo menos estás decidiendo entre dos, no entre las 9 que tienes no, ahí. Y ya tiene una idea por qué lo hace, porque uno dice, exacto. pero porque aquí me remató y acá no me remató. Bueno, nosotros hablamos de rematar, no de hook, sino exacto. Que me remató o no me remató. Entonces, exacto. Entonces al menos hemos aclarado el criterio con el cual se debe hacer esa selección. Exacto. Muchísimas gracias. No, con gusto. Rodolfo Hernández. Gracias, Gloria. Más que una pregunta, hola Carlos, buenos días. Más que una pregunta son los agradecimientos a
a la federación, a Carlos Tobón, a John Jairo Soto, nuestro entrenador del Valle de mi categoría. Son agradecimientos por todos los conceptos y todas estas puestas en escena que nos han dado en capacitación. Las preguntas de Gira, excelente, porque la forma en que tú las explicas nos aclara muchas dudas. No es que no hayan preguntas, es que una sola pregunta abarca muchas respuestas y da muchas respuestas y muchas soluciones a nuestros problemas. No, nada más, solamente agradecimientos y que sigamos con todas estas capacitaciones que nos están abriendo las expectativas. Como dice Gira, ahora sí sabemos por qué la bola me remata y por qué no me remata. Ayer estuve entrenando y pude poner en concepto, a prueba, todos los conceptos que hemos estado estudiando, que hemos estado viendo, y entiendo ya de las bolas que tengo, por qué las tengo y cómo las debo utilizar. Mil gracias. No, con gusto. Muchísimas gracias, Adolfo. María Teresa Sache. Muchas gracias, buenos días, gracias Carlos y gracias a la Federación por estos espacios tan importantes para todos nosotros. Carlitos, a preguntarte lo siguiente, ¿el PSA es el mismo más vías? ¿Y qué grado de importancia tiene en la apertura de la bola y en los movimientos de la bola? Ok, María T, ¿cómo estás? Un abrazo. Sí, el PSA es lo que da espacio a más vías. Más vías es simplemente una inestabilidad de la masa en el núcleo, ¿ok? Entonces el concepto que se utilizó por años, que es más vías, es errado porque realmente se debe hablar de PSA. El PSA pues es el punto más estable de la bola por el cual quiere girar, ¿ok? Y qué tan cerca del PAP o qué tan lejos del PAP lo pongamos determina en qué tan rápido va a entrar en estabilidad la bola, o sea, en qué tan rápido va a entrar en roll o qué tanto se va a demorar en entrar en roll. Entonces, ese valor en cuanto a la distancia que yo lo ponga del eje del PAP, ¿ok? Me determina qué tan rápido va a querer entrar en roll, va a ser la transición o cuánto se va a demorar. Y con eso yo puedo perforar dos bolas con las características numéricas iguales, pero que me hagan más temprano o más tarde o más agresivo o menos agresivo en la pista. Mil gracias. Con gusto. Mil gracias. Continuamos con Sandra Silva. Aquí estoy. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, te hago dos preguntitas. Okay. Yo sé que vamos a imaginarnos que un jugador va a comprar una bola ya usada para ver cómo funciona la cosa. Su radio de giro y su diferencial, yo los puedo encontrar en la página de internet del constructor de la bola. Seguro. Listo. Tu recomendación es dejarla de acuerdo a lo que yo, como a la hoja de vida que encuentre yo en la página de internet de la bola. ¿En la superficie? Sí, de la superficie. Sí, todo. Me gustaría porque por lo menos, o sea, si la estás comprando usada no sabes qué transición de la superficie ha tenido esa bola antes de ponerse en venta. Y así no sea la de la caja, por lo menos si tú le pones una superficie, por lo menos ya tú se la pusiste y sabes en qué condiciones la estás lanzando. Pero idealmente está construida para una dinámica deseada, y si lo pones lo más cercano a eso, pues por lo menos vas a ver naturalmente el ADN de la bola que quiere hacer, y ya de ahí ajustamos. Entonces sí, el punto de partida me gustaría que fuera lo más cercano. Ok, sí, porque es que de pronto yo he visto que caemos en el error de comprar una bola usada y de pronto nos cuadra la llave que tenía esa bola antes y no caemos en cuenta, ya ahora con los conocimientos que gracias a ustedes hemos podido tener, ese radio de giro me imagino que cambia de acuerdo a la apertura de la llave. Sí, los valores pueden variarse de acuerdo a la apertura. También recordemos dos cosas. Primero, que si la bola se tapa y se vuelve a abrir, porque muchas veces compramos usado pero ya ha sido tapado,
la densidad del material con que se tapa la bola no es tan denso como el material de fábrica. Entonces los valores no van a ser iguales, no va a rodar completamente igual. Y lo otro que me parece muy importante recordar es que por más de que la distancia de los huecos, lo que nosotros llamamos burdamente la llave, sea parecido, para mí lo ideal sería que igual la abriéramos a la medida, ¿sí? Porque hay mucha gente que simplemente cámbiale los chupos y el pulgar más o menos me queda y lo lanzo. Podemos lesionarnos, podemos causar algún tipo de molestia, ¿sí? Entonces mi recomendación, así sea parecida, igual llevémosla y hagamos la inversión completa para que nos quede realmente a la medida, porque se va a notar mucho la diferencia entre lo que te queda a la medida y lo que no, ¿sí? Entonces mi invitación es invirtámosle un poquito, al menos, por lo menos a que me quede 100% a la medida para poder aprovechar al 100% esa bola. Listo, Carlos, muchas gracias, un abrazo. Con mucho gusto, que estés bien. Doña Esperanza Córdoba. Aviso audio ahora no silenciado. Aviso mano ahora bajada. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Gonzalo Rodríguez ha abandonado la reunión. Buenos días, yo pertenezco a bowling paralímpico. Mi pregunta es la siguiente. Mi giro, yo puedo decir que yo no tengo tanta revolución en la bola, pero como nosotros siempre tenemos como base el centro de la pista, ¿qué me aconsejarías en bola? ¿Por qué? Porque mi tiro se puede decir que puede ser paralelo, pero tampoco tengo mucha velocidad porque eso me lo ha dicho la entrenadora. Entonces, necesito mejorar eso. ¿Cómo lo puedo mejorar? Bueno, una vez más, apoyo y admiro demasiado la labor que ustedes hacen. Hacen más grande nuestro deporte y te felicito de verdad, ¿ok? Se ha unido a la reunión. Como términos generales, según entiendo, siempre juegan en un aceitado medio. Creo que fue Atlanta que dijeron. Entonces, es un mantenimiento que sí tiene más aceite en la cabecera, pero no se extiende tanto. Es un mantenimiento que al inicio puede parecer un poco rápido, pero se tiende a secar relativamente fácil o rápido. ¿Ok? Entonces, mi recomendación sería buscar bolas que tengas una bola de una cobertura sólida, fuerte, sea simétrica o asimétrica, ¿ok? Y buscar una pelota perlada con diferencial alto, ¿sí? Para que cuando ya haya fricción, ¿sí? Ayude al cambio de dirección, pero que tenga un buen diferencial para que el núcleo quiera cambiar un poco de dirección y te ayude porque no tienes muchas revoluciones, ¿ok? La pelota de cobertura sólida puede ser simétrico o asimétrico, ya dependería cómo la abrimos para que la transición sea un poco más predecible, ¿ok? Entonces, si quieres me puedes mandar un mensaje cuando estés dispuesta, cuando sea el momento de abrirla, y yo te puedo hacer una recomendación de cómo abrirlas para que te dé un poco más de variedad. Lo que estamos buscando contigo no son bolas específicas para muchas transiciones, sino más bien que sean versátiles para que lo puedas usar en varios momentos de la competencia, ¿sí? Que te puedan venir en ayuda en varias partes de la competencia y no tengas que estar preocupado tanto de cambiar ni nada de eso, sino que sean suficientemente versátiles entre sí. Alta. Aviso audio ahora no silenciado. Aviso, su conexión a internet es inestable. Fabián Camilo Bernal. Hola, buenos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabi, ¿cómo estás? Bien, una consulta. Entre los uretanos, a tu concepto, ¿qué es mejor? ¿Un uretano de diferencial bajo, como la Purple, o una intermedia como la Peach, o una simétrica? Bueno, realmente casi todos los uretanos, las únicas que no son las asimétricas, pero la Peach, la Purple, son radios de giros bastante altos y diferenciales realmente bajos, ¿ok? Me gusta a mí, por lo natural, tener una que sea que se agarre temprano,
¿sí? Si tienes acceso a dos, una que la perforamos pin abajo para que sea muy suave y simplemente ruede mucho, tenga menos flare, y la otra que puede ser la purple porque hace un dibujo más pesado, más angular, la podemos abrir pin arriba para que simplemente cuando el aceitado te obligue a irte un poco más a la izquierda, puedes cambiar a esa bola y simplemente tener la, por decir algo, la pitch black o la que rueda más temprano con un Abralon muchísimo más bajo, por ahí un 500, ¿sí? Y la otra la puedes tener entre 1000 y 2000, ¿sí? Entonces, la diferencia entre las aperturas y la superficie te van a permitir cubrir la transición que llegues a hacer con esos mantenimientos. Ok, muchas gracias. Con gusto. Gira Perea. Bueno, en realidad mi pregunta era exactamente saber en términos cristianos, no en los técnicos, porque los técnicos, mientras yo me pongo a pensar el diferencial, entonces el diferencial es la que hay, la proporción entre el alto y el ancho. No, la perforación con el pin arriba, ¿qué es? Y con el pin abajo, ¿qué es? En palabras castizas. Listo. Y la segunda pregunta es, cuando decimos una bola se descocó, ¿qué fue lo que le pasó? Ok. Cuando la bola se descoca es que se desprende o se agrieta el núcleo y como que se desprende de la cobertura. Okay. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la pegada ya no va a ser igual porque pues como que se absorbe el golpe, no pega full. Y para dejar claro, me hace mucha alegría poder contestar esta pregunta porque me la hacen muchísimo. Y sí me parece que en nuestro medio es importante ya de una vez acabar con el mito de que una bola pin abajo rueda más temprano. No. Lo que hacemos cuando abrimos una bola pin abajo, ¿sí? La estamos haciendo un poco más estable, ¿sí? Entonces va a ser menos flare. Entonces pin abajo es más predecible, más tranquila, y pin arriba estamos haciendo lo contrario, estamos volviendo el núcleo de cierto modo más angosto y más alto, por lo cual va a ser más angular. Entonces, pin arriba va a ser más brusco el cambio de dirección y pin abajo va a ser mucho más suave. No tiene nada que ver con que rueda temprano y coge más, ninguna de las dos. Eso ya lo determinas el pin al PAP. Gloria, antes de pasar, se me olvidó la pregunta que me hizo Fabián en cuanto a las uretano de núcleo asimétrico. Para mi gusto y lo que yo he podido ver, las bolas de uretano con núcleo asimétrico son muy dominantes en el núcleo. Este es un concepto que vamos a ver en las próximas 2 charlas. Eso quiere decir que el núcleo es muy fuerte y quiere hacer demasiado hook, pero su cobertura, ¿sí?, no tiene el potencial que requiere. Entonces, entra en rol muy temprano y pues como la naturaleza del uretano es ser controlador o controlable en el remate, pues no alcanza a ser el hook necesario, ¿sí? Entonces, a mí personalmente han sido muy, muy, muy particulares los casos en los que una uretano asimétrica ha rodado bien. Esas bolas por lo general quieren hacer el hook muy temprano y no tienen la capacidad de recuperación porque su cobertura es demasiado débil. ¿Ok? Entonces eso para todo el mundo que pueda tener esa pregunta. Bueno, continuamos entonces con Olga Garzón. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Mira, yo soy de la Liga del Quindío. Mi pregunta. Ay, tal vez sí. Se te fue el micrófono, Olga. ¿Se puede repetir la pregunta? Hasta ahora con una bola de 12 libras. ¿Qué tanto es el error de haber adquirido una bola de una persona zurda y ahora cerrarla y ponerla para una persona diestra? ¿Si es bueno o no es bueno? Ok, se te fue el micrófono, o sea, se te fue la señal como en la primera parte de la pregunta. Según entiendo, adquiriste una bola y estaba abierta para zurdo. Sí. Y ahora me preguntas que qué tan bueno es taparla y abrirla para diestro. Sí, correcto. Ok. Con la dinámica que tienen todas esas bolas hoy en día, lo que pasa es que si la has jugado con esa perforación, seguramente te puedes acoplar a la reacción. Simplemente que taparla y abrirla más para diestro te puede dar una reacción a la que estés más familiarizada o simplemente encontrar
una reacción que sea un poquitico más agresiva. La única diferencia, ¿sí?, es que para el zurdo el peso estático está más lejos del eje, o sea, del PAP, y cuando la pasamos para derecho va a estar más cerca. Entonces, al estar más cerca, el pin y los pesos estáticos del eje o del PAP va a ser la transición o va a ser un hook, una reacción más agresiva. Como la tienes ahorita, se va a ir más lejos, no va a querer leer tanto, pero no es que la bola no ruede o ruede mal, simplemente está retardando o retrasando la transición en la pista. La diferencia que vas a ver es qué tan rápido hace esa transición y qué tipo de hook va a hacer la pelota, ¿sí? A ambos te puedes ajustar, a ambos le puedes cambiar la superficie, pero sí vas a notar simplemente que el dibujo lo hace un poco más brusco cuando lo cambies para diestro. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, Carlos, en este momento pues, no tenemos más preguntas, todo quedó como muy claro. Bueno, me alegro mucho. De verdad que muchas gracias a la federación. Espere que aquí salieron unas nuevas. Okay. Recuerden ir a la yo levanto la mano. Sí, dale tranquilo. Recuerden ir a la página, seguirnos, darle like a la publicación que vamos a hacer después de la charla y comentar por qué deben ser los ganadores de la sesión privada. ¿Ok? Adelante con las preguntas. Bueno, entonces continuemos con Mario Germán. Ahí volvió a bajar la mano. Es que no la tenía subida Mario Germán. No, ya la levanté. Perdón, Carlos. Dale, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Compañeros y mesa directiva. Mi pregunta es la siguiente en cuanto al aceitado. Carlos, tengo entendido que hay atletas que juegan por la izquierda, que juegan por el centro, pero son mucho más los que juegan por la derecha. Correcto. Entonces, esto hace que se haga más el desgaste del aceitado. Correcto. En un campeonato, ¿es normal o sería correcto que en el transcurso del juego se pudiera proceder nuevamente al aceitado? Gracias. ¿A qué te refieres con proceder nuevamente al aceitado? Como te decía, los atletas creería que son más los que son más diestros que los que van por el centro y por la izquierda. Entonces esto hace que se tenga un desgaste más del aceitado. Entonces tocaría, de hecho, en un momento dado, volver a condicionar este proceso o no. Si te estoy entendiendo, después de una competencia ¿sería para volver a competir o para entrenar? ¿Algo así me estás preguntando? No, yo quiero entender, Carlos, a lo que él se refiere es que como hay más jugadores que utilizan la zona derecha, sí. Que si durante la misma ronda se pudiera volver a aceitar, ya que por ahí es donde hay más tráfico de lanzamientos. Pues en las competencias que yo he participado, pues no son muy pocas las competencias que vuelven a aceitar como entre rondas o vuelven a aceitar entre la misma competencia. Eso ya dependería de cada competencia. Sí, pero pues, por lo general no se vuelve a aceitar entre rondas o algo así. Exacto. El fenómeno del desgaste es una variable que le agrega dificultad a la competencia. Correcto. Y la capacidad de adaptación al mantenimiento es una de las variables que convierten a un jugador en mejor jugador que otro. Por lo tanto, ese desgaste forma parte de la competencia. Sí, Carlos, además los zurdos tendrían desventaja porque les quedaría el aceitado más fuerte. Tendrían que lavar la pista y volver a aceitar. Perdón, ese debate no es posible, el reglamento no lo permite. La competencia se empieza y después de que hay prácticas oficiales se considera que todo el mundo aceptó y va hasta el final.
lo que dice Francesco es muy cierto, eso hace parte de la agilidad y por eso es que se habla de las transiciones y por eso es que se habla del cambio del arsenal durante el juego. Gracias. Yo diría que hay una excepción, que es en el caso, por ejemplo, de la ronda de equipos, cuando toca jugar 3 líneas un día o en un momento y después otro. Pues si está programado. Hacen parte de la misma ronda. Sí, si está programado y si la dirección del torneo así lo predispuso, pues así se hace, pero que se una vez dos comenzada la ronda hay que jugar así, exacto. Por ejemplo, las finales máster también que hacen cambios. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días. Entonces, una pregunta que tenía era, como estamos haciendo todas estas charlas de distinto contenido, pues, entonces quería, no sé si tú la puedes contestar o alguien de la federación, si también va a haber de pronto alguna charla sobre perforación como tal, saber lo que estabas diciendo ahora, que el pin arriba, el pin abajo, saber entender la ficha, los ángulos, todo eso, no sé. Sí, ¿cómo estás? Hasta donde yo sé, sí, la federación también tiene eso programado y pues queríamos hacer todo esta lluvia de conceptos para que ustedes a la hora de hablar de perforaciones entendieran mucho más de qué se está hablando en este tipo de charlas. El lunes 21 empiezan las charlas con Daniel Puerto, que es el presidente de la propietarios de ProShop de Estados Unidos. Hay 4 lunes para charlas de perforación. Perdón, hay 2 semanas, son los lunes y los jueves, creo. Ya se le mandarán los links respectivos, pero sí existe, ya está programada esa charla. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? El link para el concurso que estoy que me juego. Bueno, ya vamos a publicar. Yo, Carlos, Jair, felicitarte por tu facilidad de expresión, por la forma tan sencilla y tan pueblerina como te haces explicar sin tanta arandela. De verdad que estoy totalmente, digamos que, complacido de escucharte porque en realidad lo haces muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Jair. Bueno, nuevamente en Facebook y en Instagram tenemos la plataforma TNT Bowling. Pueden ir a Facebook y pueden ir a Instagram, darnos seguir, darle like a la publicación y comentar por qué deben ser los ganadores de la sesión privada y la asesoría. Ok, muchísimas gracias a la federación y bueno, nos vemos el lunes en la noche para la 6ª charla ya. A usted, Carlos, muchísimas gracias por todos esos conocimientos, sobre todo, como dijo Jair, lo claros, lo sencillos, la palabra que utilizó genial, lo pueblerinos para que lo entendamos todos, espectacular, y muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos, feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Buen día. Gracias, Carlos. Gracias, Excelente. Gracias. Fin de semana para todos.